Cheddar en fetas. 22 pesos cada feta de cheddar. ¡No! Dice, mira, Patito, hablando de inflación, toma pa' vos. El asado lo vamos a tomar en taza, nos dice Laura. Ay, y es un poquito el futuro que nos espera, ¿no? asco. Es un poco el futuro que nos espera. Es triste, sí, es triste. Por eso es especial, especial es la tristeza y especialmente importante es cuidar nuestra salud mental. Porque es una de las pocas cosas que van a quedar bajo nuestro dominio. Podemos hacer algo, ponele. Podemos hacer algo, ponele. Ya veremos. Y si no podemos hacer algo nosotros, llamamos especialistas, como en este caso, con Clara Soneira. Hola, Clary, ¿cómo estás? Hola, mi amiga. Hola a todos. Bienvenida. Ay, qué raro que es escuchar. ¿Viste? Ay, y en vivo en el estudio, aparte, Clary. Es otra cosa. Impactante. Qué adrenalina, chicos. Qué Gracias por adrenalina. invitarme. No, Por favor, a vos, gracias por a venir. vos, Clary. Perdona ayer por manguearte una clase gratis en la calle, Sí, una sí. sesión. Le dije, ¿me vas a arreglar la mente? Y me dijo, yo cobro, papi. Ah, yo obra social o papito. nada. Yo cobro. Sí. Y dije, y sí. Pero por supuesto. Y sí, por sí, supuesto. efectivamente. Bastante que no nos cobró por esto. No, no le hagas boluda. Ah, ¿no les pasé el CBU? Dale, Tuti. Ay, ¿Qué te perdón. dije, Bueno, después te boluda? traigo una por Mercado Pago, amiga. Ay, Dale, la dale, puta, que lo tenés. perdimos, en fin. Chiquis, la invitación a Clary, en verdad el pedido, porque más como una invitación fue un pedido, por favor, Clary, venite a hablar de esto, es porque estuvimos viendo distintas noticias relacionadas a la salud mental en el último momento, y uno de los disparadores que nos dio a Tuti y a mí para conversar sobre esto es una noticia que me trajo Tuti sobre Chano, en verdad, un video, amiga. Sí, el fin de semana yo sigo a muchas psicólogas y psicólogues en las redes y había una que había compartido y que de hecho se hizo viral, un video de Chano, el fin de lanza. Sí, me parece ver bueno. ese video. La verdad es una cagada tener que verlo, pero como porque si no parece que estamos hablando al aire y Sí. realmente es impactante ver lo nada que podía hacer en ese momento y qué onda la gente a su alrededor, los músicos que no dicen, che, paremos. Claro. O sea, No está solo no arriba del estás escenario. pudiendo. Mm. Exactamente. Si quieren, compartimos el video, si pueden. A verlo. Ah, no. No estaba cantando, se estaba colgando del micrófono, se estaba agarrando la cabeza. Sí. No está ni cerca de cantar, ni siquiera atina a intentar cantar. Se cuelga del micrófono y el pie de micrófono, sí, efectivamente. Mientras los músicos siguen y la gente mira, ¿no? La gente mira, atónita. Nada, es una imagen tristísima, ¿eh? Es tristísimo. No, está que se cae Sí, al piso. es imposible, la verdad. Es imposible. Entonces nos parecía importante a partir de eso, vuelve a surgir la palabra salud mental, Ujú. que por lo menos aquí en el país ha resurgido mucho y ha aparecido mucho a través de la pandemia y lo que implicó un encierro de tantos meses. Y ahora, bueno, también se refleja en personas muy específicas y qué podemos hacer en función de eso. Sin ir más lejos, bueno, Clarita justamente también me contaba Sí. que había una cuestión en España que empezó también a hablarse mucho de salud mental, que a partir de la pandemia también hubo un pico nuevamente de casos de suicidios y un Por la montón de... pospandemia, ¿no? Y un montón de Clary? otras cosas. Entonces ahora sí, Clary, te paso el pie, desarrolle, porque yo más que esto no puedo hacer. Nah, en base Hasta a la acá de llegué. España me toca muy de cerca por una Sí. prima que vive ahí, que estaba muy interiorizada en el tema. Ujú. Y sí, hubo una suba en lo que son de suicidios en la estadística. Sí. Tiene que ver mucho con cómo lo ven allá las obras sociales y las sesiones que se brindan a atención psicológica. Entonces no tiene un lugar central, como en la mayoría de los países y en el nuestro, por Especialmente, ejemplo, especialmente. claro. Sí, de hecho, a partir de la ley de salud mental se tendría que destinar el 10% de lo que es brindado a salud para salud mental. No sucede Y eso, ¿no? No sucede, claramente no. Creo que tenía anotado que el último año se había brindado como que tenía un 1,5. Claro, O sea, claro. a partir de la sanción de la ley que fue en 2013. 10 años casi ya de la ley. Exactamente. Pero bueno, como está hecha la ley, hecha la trampa, hecha la ley para no aplicarla, porque es lo que sucede. Pasa con tantas leyes, ¿no? Exactamente. En particular con la situación de Chano, justamente lo estuvimos hablando mucho con Tuti. Sí. Me pasa eso sí de respetar, parte de lo que también dice la ley de salud mental, su intimidad y Por entender que no sé su diagnóstico y no sé la Obvio. situación personal y el contexto en el que está habitando él. Sí, claramente hay un tema de contención y de red que no está sucediendo y de exposición. Y bueno, como charlábamos un poco antes, es como un poco víctima de el no hablar de salud mental y el no hablar de adicciones como una enfermedad de salud mental. Bien. Entonces hay ahí dos estigmas de los que no se habla, de los que no estamos preparados y no lo ponemos en discusión, y de los que siempre que surge algo se habla desde el lugar de, viste lo que le pasó, lo nuevo que le pasó,
cuando en realidad no se está dando tratamiento ni curso a acompañarlo en este proceso, o no de la manera adecuada, digo. Me parece que a todos nos pasa ver ese video y decir, como nadie lo acompaña, Sí. y quizás sí, pero hay otros intereses en juego que están ahí presionando, no sé, bueno, representantes, no conozco la historia personal. Sí. Sí, yo pensaba eso mientras miraba el video, ¿no? El representante, ¿no? Los músicos, ¿no lo quieren? No sé, la familia, el hermano. la Digo, familia, mi hermana el está en hermano. esa situación y Se yo sube estoy al ahí, escenario y te baja, o sea, como te baja, claro. Sí, y viceversa. Yo Obvio. llego a estar ahí, mi hermana está así, literal, subo al escenario y la bajo. No me importa. Obvio, O obvio. sea, no me importa un carajo. Uno lo entiende desde ese lado. Es Por como eso, complejo. por eso es impactante la imagen. Más que nada nos sirve de ejemplo para un montón de casos. Si esto pasa con Chano, que es una persona tan pública, Exactamente. lo que debe pasar en los barrios, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el problema de las adicciones. Y son dos enfoques, como vos decías. Uno es este y el otro es el del narcotráfico con la droga. Directamente está tratado como un tema judicial policial y no como un tema de salud, ¿no, Clary? Bueno, en ese sentido, sabiendo y escuchando mucho el programa, sé que hay muchos fanáticos de Euforia, pero tiene un encargo muy, muy lindo, entendiendo que es una ficción y entendiendo que sirve a las bases de la trama. Hay un capítulo en particular de Ru, que es la protagonista principal, con su sponsor, como es allá en Estados Unidos, y un exadicto. Sí. El donde- sponsor es un tutor, Claro, alguien un que tutor. queda como a cargo tuyo, ¿no? Exacto, en Narcóticos Anónimos, por Bien. ejemplo, en tu centro de rehabilitación vos tenés un compañero tuyo del Sí. mismo centro que está en una posición mucho más avanzada en cuanto a su adicción que vos Sí. y que lo que haces es tu tutor, es tu Bien. acompañante, es a la persona a la que llamás A cuando... la que recurrís cuando tenés una caída, una recaída. Exacto. Bien. O cuando estás por, ¿no? Que es Bien. idealmente llamarlo cuando estás por y no Y cuando después. ya... Bueno, Ok. Y en esa charla, en ese capítulo, que es uno de los capítulos especiales que salieron en el año que estaba la pandemia, más fuerte, dialogan justamente de esto, del tema de dónde queda el adicto. O sea, el adicto queda desde el lugar de la decisión. Por eso también es tan importante nuestra ley de salud mental sancionada en 2013, que es la ley 26.657, donde fue una revolución a nivel de derechos humanos, y en el artículo 4 figura justamente la adicción como una enfermedad. Entonces, poder darle la connotación de enfermedad en ese capítulo lo tomo porque él habla de vos tenés la enfermedad de la adicción como otra persona está enferma de cáncer. La persona que está enferma de cáncer no elige estar enferma de cáncer. Vos no elegís tener esta adicción. El problema es que nadie lo ve así. Claro. Entonces, es importante entender esto y por eso es tan importante que figure en la ley, que se entienda la adicción como una enfermedad y que se entienda que no es un lugar de decisión. No es que Chano decide consumir y exponerse a esas situaciones. Claro. Hubo una secuencia de situaciones donde hay algo de decisión personal y hay algo de cómo obran las adicciones, de cómo obra el uso y abuso de sustancias en una persona hasta un grado de enajenación o de poder y de decisión. Entonces me parece que ese es el lugar para entender con las adicciones, que tenemos que dejar de corrernos de este consumo porque quiere, desde situaciones en barrios populares Sí. hasta situaciones públicas de famosos, de estrellas o de lo que nosotros conozcamos. Es correrlo del lugar de decisión. Bien. ¿por qué hay tanto estigma con la salud mental cuando en realidad es un tema tan... No sé si decirlo de común, pero digo, acá de hecho tengo las estadísticas de la Confederación de Salud Mental Ujú. de España que hace una estadística en términos mundiales y, por ejemplo, dice, 1 de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida y, por ejemplo, otra de las estadísticas es 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental a niveles de que dificulta gravemente su vida. ¿Por qué siendo como un número tan alto, todavía hay tanto estigma, es un tema del que tanto no se habla, a uno también quizás tener cierto trastorno mental o problemas de salud mental le cuesta tanto decirlo, digo, una persona que va al psiquiatra le da vergüenza, digo, hay como un estigma muy fuerte, a vos te da vergüenza decir, che, voy al psiquiatra, e incluso un montón de personas que atraviesan problemas que uno entiende que necesitan cierto tratamiento, uno se niega también a hacerlo por el estigma o por el miedo al estigma. ¿Por qué tanto? Bueno, justo iba a preguntar si conocen a alguien que diga, viva voz, yo tengo un tratamiento psiquiátrico. O sea, No sé si a viva voz, sí que me lo digan a mí por confianza quizás. Exactamente, Pero queda no en sé si lugar de- son de decirlo públicamente. queda en el lugar ¿no? de lo privado. Sí. A ver, es muy difícil y habla un poco de toda la historia de lo que es la salud mental, un poco el estigma. Yo creo que en eso hubo un gran avance, en el sentido de que antes decir que ibas a un espacio de terapia personal era una pregunta de, ¿qué te pasó?
Claro. Y hoy en día conozco muy pocas personas que no vayan. Claro. Y justamente lo conversaba el otro día con una amiga, no sé si Flor va a estar por ahí. Sí, de está acá hecho porque... dijo, hola Clara. A los gritos. Porque hablábamos como eso, yo decía, antes era, ¿qué te pasó? Y ella muy correctamente me dijo, y ahora es como, me viene pasando siempre y me hice cargo. O sea, a todos nos pasa. Sí. Entonces, se pudo correr de ese lugar. Y incluso hoy en día, terapia es más difícil encontrar gente que no vaya y hasta creo que está más estigmatizada hoy la El gente que no va a terapia. Literal. Como Yo que soy muy juzgado porque no voy. A mí me llama mucho la atención cuando alguien me dice que no hace terapia y medio que te cuestiona, como, Sí. che, ¿qué onda que no haces terapia? Te pasan cosas, todos, me parece que es ¿quién un no ha espacio mandado que una todos... amiga al psicólogo? Claro, me parece que es un espacio que... no desde el estigma, pero mismo desde la sensibilidad del mundo en el que vivimos. A mí me Exacto. parece que eso, que entender el mundo en el que vivimos tan complejo y tan hostil, amerita que todos podamos tener un espacio donde decir, che, me están pasando estas cosas con el mundo que me rodea y esta mirada ajena, ¿no? Digo, yo tengo un grupo de amigas con el que recontra puedo hablar de las cosas Claro. que me pasan y tengo un montón de miradas distintas porque son todas distintas y me recontra sirve ahora. También mi espacio de terapia con una persona que estudió sobre eso y que es también ajena a mi historia en lo cotidiano, Tal cual. lo necesito. Exacto. Lo entiendo. Es que por eso digo que en el transcurso de la historia hubo un montón de hechos, pero también digo, yo los remito a nuestros hospitales psiquiátricos más conocidos, como el Borde del Moyano, están acá unos 5 minutitos. Sí. Si te cortan el puente a unos 30. Pero donde en realidad esos hospitales hay que pensarlos que hoy en día los pensamos como en medio de la ciudad y en realidad estaban alejados. O sea, al enfermo psiquiátrico se lo asignaba en un lugar y permanecía ahí muchos años. Y es lo que sigue sucediendo hoy en día. Hay pacientes en esas instituciones que ingresaron a los 18 años y tienen 50 y Sí. siguen ahí. Y siguen ahí sin ningún tipo de seguimiento y de desmanicomilización, ni de salidas transitorias, ni de ningún tipo. Hay gente que uno habla con profesionales y te dicen, va a fallecer acá. Sí. Es así. Sí. Esta es su casa. Entonces, al enfermo se lo aislaba. Sí, total. Entonces, de construir eso de muchos años, de al enfermo se lo aislaba, se lo dejaba ahí, se lo alejaba porque era peligroso para el resto de nosotros, a hoy en día entender que se puede habitar desde otra forma eso. Y que también, digo, yo tenía un profesor que decía, yo he conocido neuróticos mucho más infelices que psicóticos con un buen tratamiento. Y es la realidad. Y es la realidad. Es importante eso, ¿eh? Porque también la neurosis está en un punto como bien vista, ¿no? Sí, exacto. Como... Todos somos neuróticos, Sí, hay ¿no? como orgullo por la neurosis propia en muchos casos. O no, quizás estoy exagerando, pero a veces lo Sí, siento así. sí, Ante todo es no, yo absolutamente. soy así de neurótico, yo soy así de neurótico. Y no, Sí, no sé. Déjame con mi neurosis. Déjame con mi neurosis, claro. Y mismo ¿viste? como cambió un poco también el concepto de la locura. Antes era muy común, incluso, ay, estoy loca o ay, está loca, ¿no? Sí. Como sin darle el peso y hoy ya no existe como o la locura como desde ese lugar. Digo, Exacto. socialmente también se le puso donde se le tiene que poner y ya no existe el chiste de estar loco y al mismo tiempo tampoco como estigma, ¿no? Bien. Bueno, por eso también me retomo con el tema de la ley, que obviamente no está aplicada, pero que también es la importancia. En parte de la ley es que no se abran más hospitales especializados en eso y que sea el tratamiento en un hospital general. Bien. Entonces, vos pensás también que cuando necesitabas ese tratamiento tenías que ir a un hospital particular que era alejado, que a ver qué sucedía, que si te internaban, que cuántos días, que la internación podía ir por decisión de otra persona. Hoy en día la idea es que el tratamiento se dé en hospitales generales. Entonces, también entender justamente esto, que es una enfermedad, que se trata en el mismo espacio que otras enfermedades y que se hace en un hospital polivalente. Entonces, desde ese lugar, dejar de correrlo. Igualmente uno hoy en día va a esos hospitales polivalentes y el espacio de salud mental está en el edificio del fondo, en el 5º piso. Sí. Busca la escalerita. Claro. Me ha pasado en Tasantía, sí, Fíjate. andá por allá, da la vuelta, subí, preguntá y el cartel decía traumatología. Y vos decís, oh, ¿es el cartel de traumatología? Sí, si vos golpeás, que te abre un psicólogo. Adentro hay un psicólogo. Está generalmente pasando un repasador Bien. en la mesa, pero, Sí, pero sí, está. sí, sí. Augusto justamente nos pregunta eso, ¿no? ¿Qué es lo más destacable de esta nueva ley? ¿Cómo era la anterior? ¿Y cuál es el cambio más radical que hay de una a la otra? Eso es lo que nos pregunta Augusto. Mirá, esta ley... En como- concepciones, más Sí. que nada, ¿no? Es como una Sí. idea de cómo encarar la problemática. Me parece que lo más importante es fue innovadora a nivel de recursos humanos, de derechos humanos esta ley. Ok. O sea, realmente, como los argentinos no siempre nos sale como estar orgullosos de algunas cosas, fue innovadora a nivel Latinoamérica en relación a esto. Entonces, lo más importante de esta ley es justamente la desmanicomilización. Sí. La idea de que el sujeto tiene decisión.
de que ahí no va a haber una internación por un tiempo prolongado sin ninguna justificación. Okay. Entonces, se lo considera al enfermo como un sujeto de derecho. Entonces, de ahí se parte, se evalúa si está en la posibilidad de tomar las decisiones y no ser un riesgo para él mismo o para terceros. Y en base a eso, si se considera que es un riesgo, se evalúa cómo poder acompañarlo para que deje de serlo, por así decirlo. Bien. Y si no, se considera que esa persona es quien tiene que decidir y que esa persona es que tiene que decidir qué tipo de tratamiento recibir. No es que dice, yo me largo de acá y no hago más nada. Obvio. Tiene que decir qué tipo de tratamiento recibir y se le tienen que ofrecer distintas versiones del mismo. Okay. O sea, no que sea la internación en el hospital y listo. Puede haber espacios de comunidades, espacios de hospitales de día, de talleres. Hay un montón de dispositivos de los que no se conoce, porque de la salud mental no se habla, pero que hablan de más allá de estar en un hospital psiquiátrico internado y salir. Entonces, para mí lo más importante de esa ley es considerar al enfermo como un sujeto de derecho. Muy bien. Y partir desde ahí. Es muy interesante. Flor acá eso. pregunta cuál es el porqué de que todavía no se aplique. Intereses. Decisiones también. políticas. Decisiones también, ¿no? políticas e intereses. Mucho lobby, ¿no? Mucho lobby, mucho que la ley realmente equilibró el peso y la balanza entre la psicología y la psiquiatría. Bien. Ajá. Por ejemplo, antes para internar se necesitaba sí o sí la firma de un psiquiatra. Hoy en día la ley cambió a que pueda ser un psiquiatra o un psicólogo. Y bueno, ahí se levantaron en masa. Sí, con todos los intereses farmacéuticos. Odiarnos, dice Clary. Y con los intereses Córranse de farmacéuticos acá. que tienen los psiquiatras detrás, ¿no? Que también Obvio. pasó a ser, ¿no? A ponerse un poco más el foco en eso, donde Exacto. antes vos ibas a una sesión con un psiquiatra, te escuchaba 5 minutos y te empastillaba. Y era Obvio. como, hay otras alternativas a eso. Mi pregunta es, vos hoy, de hecho, justo mencionabas también que te llamaba la atención un montón de estigmas que hay o de cosas muy mal interpretadas respecto a esta nueva ley de salud mental. Sí. Y mencionabas un comentario que leíste en el video de Chano, donde una persona decía, bueno, esto es gracias a la ley, que lo que dice es esto que vos mencionabas, que nadie te puede, que vos elegís si internarte o no. Claro. ¿Por qué esto está mal y qué otros estigmas o qué otras malas lecturas hay de la ley? Malas lecturas, supongo que una por artículo. Supongo que mínimo, todas. mínimo una. Te digo. No, en esa en particular estaba como esta cosa de, bueno, esta ley de salud mental permite que si no te querés tratar, no te trates. Eso es primero lo que venía diciendo. No es que no te trates. O sea, que vos podés elegir qué forma de tratarte. Bien. Pero sí, esta ley quita el hecho de que otros puedan internarte sin dar justificaciones de nada. Claro. O sea, hoy en día la idea es que te tienen que evaluar, está la internación voluntaria o la internación involuntaria. Ninguna de las dos puede durar por un plazo mayor a 60 días o tiene que haber intervención de un juez. Okay. La idea de esto es nuevamente evitar la internación como completa, sería, que sea dormir ahí y habitar en ese espacio. Entonces, la idea es que esta ley da la posibilidad a explicarle al sujeto de derecho cuáles son sus derechos en este tratamiento, qué es lo que tiene que proseguir y que si está en condiciones de tomar la decisión, él la va a tomar y no otros por él. Por eso esta palabra que siempre está en el aire de, ay, ¿por qué la mamá no lo interna? Porque se lo considera como que no es riesgo para él o para terceros. Entonces no lo puede internar un tercero. Muy interesante esto que a mí me pasó. Yo tengo muchos casos de problemas de salud mental y de adicciones muy cercanos. Mi padre, uno de ellos. Mi padre, mucho exceso de consumo de drogas y además problemas. Fue diagnosticado en su momento como bipolar, pero según pude averiguar, a todo el mundo se le diagnosticaba bipolaridad bastante Todos rápido, somos ¿no? re bipolares. Todos son bipolares. No, sí, eso es me un enteré diagnóstico después. que estaba muy presente. Estaba en una muy época. presente en una época. Y mi viejo tuvo un problema muy fuerte donde, intento de suicidio conmigo presente y se desmaya, digamos, por una sobredosis. Y se lo llevan directamente a un psiquiátrico y mi viejo se despierta en un psiquiátrico y él no puede salir de ahí. Durante muchos meses estuvo así y esto le generó un trauma absoluto por cualquier persona que le quiera hablar de su estado mental. Mi viejo no quiere estar cerca de un psicólogo, de un psiquiatra, ni de casualidad y esto le generó muchos problemas porque él volvió a tener muchos brotes después en su vida. Sí. Pero no tiene la posibilidad de tratarse. Primero por el estigma que le quedó, por lo mal que lo trataron, Por porque su lo que hicieron fue... experiencia. Lo falopearon durante 6 Sí, meses sí, consecutivos, sí, sí, ¿entendés? Él no sabía dónde estaba parado, no me reconocía a mí, ¿me No, entendés? y lo trauma para él el decir, che, vamos a llevarte a un lugar que capaz te pueda acompañar y ayudar, Exacto. significa quedarse 6 meses encerrado ahí, Exacto. siendo maltratado. Y no y va a permitir que haya una chance, un 1% de que eso suceda. No. Después me pasó con mi mejor amigo, que vivíamos juntos, tuvo un brote psicótico. Vinieron los enfermeros llamados por su padre, pero ellos no lo podían tocar. Y nos decían todo el tiempo eso, yo no lo puedo tocar, yo no me lo puedo llevar, él tiene que querer. Exacto. Y yo lo convencí de que no estaba bien y que
vaya, viste, por lo menos a ser Exacto. tratado. Y después él se escapó, no importa, pero él Él no tuvo quiso que más. decir, soy consciente de que acá hay algo que está sucediendo. Perfecto. Es que por eso digo que es bueno y es importante, quizás esos enfermeros hubiese estado bueno que lo puedan explicar ellos con recursos, que Sí. no te lo dejen a vos, Sí, porque sí. digo, acompañar eso es un montón. Porque aparte uno acompaña desde el cariño y un profesional acompaña desde una mirada también objetiva y conocimiento, dando Claro. recursos de, mira, pasa esto, y darle seguridad. Y también quizás a tu amigo le resonaban en el inconsciente todas estas ideas de, Obvio. si tengo un brote, me internan y desaparezco. Era y, su miedo. y el miedo también es que te quiten la posibilidad de decidir sobre tu vida. Digo, sin ir más lejos, tenemos el caso tan conocido de Free Britney, que es una persona que Exacto. durante años no pudo decidir sobre su vida. Tal cual. Tal cual. Entonces, digo, esta idea que vos mencionás de tu papá, del miedo, y sí, porque en realidad el mensaje primero es, esto lo escondemos, te encerramos. O sea, esto Sí. lo vamos a encerrar, también simbólicamente. A lo que vos estás atravesando, lo encerramos, lo manetamos y lo controlamos con medicalización excesiva. Excesiva. Entonces, sí, o sea, simbólicamente y físicamente es muy violento. Entonces, la ley lo que intenta es que eso no siga sucediendo. Y también entender el daño que eso produce en las personas. Porque justamente, ¿por qué hablamos de que tiene que ser un sujeto de derecho? Porque piensen las veces en que ustedes no fueron tratados como sujeto de derecho, el nivel de impotencia y cuando te quitan la libertad, ese es el problema. Entonces, si vos, justamente la internación es involuntaria y es por un otro, también después te voy a poder explicar que vos vas a poder volver a obtener esos derechos y que esa decisión fue en un determinado momento por una situación particular. Pero no es que te quito tu libertad de por vida, porque lo que sucede es que hay ejemplos vastos en situaciones así que se les ha quitado la libertad. Lo que doy ejemplo de los hospitales y de profesionales que te dicen sin ningún recurso en el Gorda con el Moyano, se les ha quitado su libertad y nunca más la van a tener. Nunca más. Terrible. A la vez igual no, digo, a mí, mi experiencia es de hecho la opuesta a la de Pato, que justamente personas que terminaron suicidándose que vos a priori no lo identificabas, Claro. ¿no? Y que incluso gente que sí se ha hecho cargo de su tratamiento y que incluso ha podido decir, che, estoy en una situación de depresión, ha ido al psiquiatra, ha ido al psicólogo, digo, que sí se ha hecho mucho cargo. La situación a priori no parecía ser tan grave, pero bueno, pero decantó Terminó. en una, como, ¿cómo? Es muy difícil, ¿no? También identificar que no seas un riesgo para vos mismo. O sea, a menos en estos casos tan extremos, también digo Chano. ¿Por qué a Chano, está bien, de vuelta, no sabemos bien cuál es la Obvio. situación, Obvio. pero ¿por qué a Chano no se lo considera una persona de riesgo para su vida? Chano es una persona donde a priori, desde afuera, uno ve que es totalmente peligroso para sí mismo, digo, que está casi matándose. ¿Cuál es esa línea tan delgada y por qué es tan difícil a veces eso identificar? Y bueno, y esto ya me imagino que es casi imposible de responder, pero qué loco, ¿no? Cuando a veces una persona que se recontra hace cargo de lo que le pasa y hasta uno intenta como acompañar esa situación, termina tomando una decisión totalmente drástica, ¿no? Y llevándola a cabo. Es que- absolutamente, tipo, Sí. corta. Es que asistir a espacios de terapia individual y tener el foco en tu salud mental no implica, es como justamente la promoción de la salud, es por qué Sí. te haces una mamografía. Claro. Claro. No implica que vas a evitarlo completamente. Bien. Claro. Digo, hay cuadros clínicos que depende de las situaciones que van viviendo en su vida, uno puede acompañar de determinada manera o de otra para que se tome una decisión, pero nada es imposible de evitar. Digo, me pasa muchas veces de situaciones, digo, hace poco me pasó con mi viejo diciéndome como un amigo de un compañero del trabajo, también, se suicidó recientemente, y me dijo, ¿y cómo yo no lo vi? Porque no tienen en la frente Sí, escrito lo que claro. están habitando. Y mismo después, qué loco, como a mí me pasa que después de esa situación puntual, ahora cada persona que conozco, que sé que está triste o que va al psiquiatra, es como que todo el tiempo tengo miedo Claro. de que le pase eso. Claro. ¿entendés? Como que siento que, y es esto que hablamos del estigma también, Sí. como uno mismo después genera ese estigma. Para mí, cada persona que va al psiquiatra o que sé que está triste o que está pasando un cuadro de depresión, lo trato como si fuese un potencial, o sea, porque tengo miedo. Está en ¿entendés? ese límite para y no vos, sabes claro. bien qué hacer, porque es como que decís, bueno, la veo, no la veo, y de repente cuando te juzgás por lo que no viste, decís, che, la estoy viendo, pero al mismo tiempo capaz nada que ver, Claro. y poner a esa persona en ese lugar también es una mierda, porque pará, boludo, estoy triste, no me voy a matar, Claro, aguantar. no necesariamente, claro. ¿Entendés? Es que creo que también es de vuelta al eje de decir tratarlo como una enfermedad.
Digo, en cualquier tipo de enfermedad lo que uno hace es acompañar un tratamiento, brindar la contención que el otro puede dar. Digo esto desde familiar, no desde profesional. Sí. Uno siempre recomienda eso, que haya un acompañamiento, que haya un seguimiento, pero la realidad es que uno no puede tomar decisiones por el otro y tiene que entender el recorrido que tenga que vivir el otro. Bien. Entonces, cuando siempre llegan estas cosas de por qué no hice más o qué podría haber hecho o mirándolas atrás, es verdad, me tendría que haber dado cuenta. También es parte de acompañar esa historia y es entender y respetar que uno va a hacer en la medida en que el otro habilite para hacer. Y eso ya también es del lado del profesional. Una vez se encuentran con situaciones donde uno puede ayudar hasta determinada manera y bueno, trabajamos en nuestro espacio de supervisión, decir, bueno, el paciente tiene su poder de decisión y por más que yo quiera que tenga otro tipo de avance, hay que acompañar ese recorrido. Entonces, como familiar y como terapeuta hay que acompañar ese recorrido. Y retomando esto que me habías consultado de Chano, decir, si yo desde afuera, como veo que él está en riesgo para sí mismo, es un riesgo para sí mismo, perdón, es muy difícil determinar y dar curso a esa intervención. Digo, no sé si hay en este caso un seguimiento judicial, porque siempre que hay una intervención debería de haber un seguimiento a nivel de ese espacio de tratamiento, de qué tipo de tratamiento está recibiendo. Bien. No sé si él lo recibe, no sé si la familia que lo acompaña, porque hay también un tema de tejer red y hacer entrevistas con esas familias. Entonces sí, obviamente debería tener otro seguimiento para que esto no suceda, sobre todo porque también es seguir exponiéndolo. Claro. O sea, yo la verdad es que veo un montón de situaciones de él que queda marcado en eso Sí. y queda marcado en el scratch y queda marcado en cuántas situaciones conocemos de él en situaciones muy complejas. Entonces sí, claramente tendría que tener otro seguimiento que no se está dando. No sé qué razones puede haber de base para que eso no se dé. Claro. Bien. Uno desde afuera como que puede ir como intentando pesquisar qué puede estar sucediendo, pero puede ser que esté recibiendo un tratamiento que no sea el adecuado y que no se esté detectando ahí lo suficiente. Digo, para mí sería buenísimo un espacio de contención para él, diario, Sí. no de terapia, más de un formato así, hospital de día o un taller que implique otra contención. Es algo que se puede interpretar de verlo, ¿no? Acá Flor dice, me imagino también, como en otros temas de salud, debe ser más costoso para esos intereses de los que hablábamos, Claro, ¿no? Por del supuesto, lobby por el cual no se aplica la ley. por el cual no se aplica. Y dice, Sí, además, sí. para la familia o gente cercana tampoco hay mucha información disponible, No. lo cual es cierto. Y acá Pepe nos dice, a mí también me da mucha ansiedad y sobre todo estrés hablar de salud mental. Es una paradoja horrenda, si no lo hablo con mi terapeuta, no puedo, dice. Y después comenta, le dice a Florba tal cual, la familia tampoco sabe mucho qué hacer. Y es cierto eso, ¿no? La información realmente puede ayudar muchísimo. Sí, que aparte también es lo más importante. O sea, lo primero que uno... Bueno, la verdad es que yo no trabajo con casos severos de adicciones ni nada por el estilo, pero sé que lo primero que se busca es justamente red. O sea, intentar indagar red. No vamos a venir a trabajar de qué llevó a tu adicción, sino, bueno, a quién tenés, quién está acompañando. Entonces, es importante informar a la familia. Y un espacio terapéutico que haga una guía particular debería también dar como consejos a familias y seguimiento, porque es entendible que no sepan qué hacer, Claro. porque de esto no se habla. Y en relación a esto de que comentaba de que le angustia hablar de salud mental, a todos, o sea, es como todos somos re buenos alumnos de nuestra cultura y de eso no se hablaba y de eso se sigue sin hablar. Y del malestar que nos produce eso. Yo, o sea, te puedo decir que estoy cansado, te puedo decir que me duele el hombro, pero no te puedo decir que hoy me levanté angustiado. Entonces, es muy loco cuando uno lo empieza a ver desde lo propio, cuando uno lo empieza a poner en juego y cuando te empezás a dar cuenta que empieza a aparecer en otros el diálogo. Digo, pacientes que empiezan a decir, hoy le dije a mi amiga que estaba angustiada y de repente se abre una puerta increíble Claro. cuando empieza a aparecer eso. Claro. Así que, por mi parte, a Pepe que de a poquito, que vaya de a poquito, pero que hable, que le va a hacer bien. Tranqui, pero seguro. Clara Soneira, dándonos esta manaza, ¿no? Dios, qué bien que de estoy. martes. Qué bien que estoy ahora, bien de que repente. Qué orgullo, mis amistades. Esperamos que les haya servido tanto a ustedes como a nosotros esta charla, esta información que nos brinda tan amorosamente y docentemente. Clary, te agradecemos como siempre un Sí, montón. sos la uno, amiga. Sos la uno, son necesarias estos espacios que se generan y estas charlas nos sirven un montonazo y nos conectan con algo que recién lo charlábamos, que a veces nos da cosas, ¿entendés? Nos da cosas. Excelente, dice Chipi, soy fan de ustedes, dice Luan. ¿Puede volver? Dice Chipi. Sí, Ya la quieren siempre. comprometer, ya la quieren comprometer. Ya le ofrecimos columna y todo. Todo, claro. todo. Es muy ocupada, está muy Sí. ocupada. ¿Puedo venir a hablar del rojo? Se viene la columna del rojo. Que además No, de te pido por psicóloga favor es que no. hincha del rojo. ¡Oh, qué combineta! Clary, mil gracias, amiga. Ahí la están llamando Ay, de sus otros perdón. trabajos. No,
Bueno, no, está ¿O es el bien, presidente claro, del Rojo? lindo. No lo sabemos. No lo sabemos. No, Que no nosotros seamos trabajamos. ya. Es Hugo Moyano diciéndole, ¿por qué no hablaste del Rojo al final? ¿Por qué no hablaste del Rojo? Vamos a No, hablar, no. vos y yo. No, primero que nada, gracias por invitarme, pero realmente son estos espacios que habilitan. Digo, esta conversación que estaban hablando, de todos los comentarios, de repente todos, o sea, estaba como este eslogan y el hashtag de hablemos de salud mental. Esto es hablar de salud mental. Hablar de lo que podamos, desde lo que queremos. No me considero igual como una especialista en poder embanderarme en esto, sí en mi práctica cotidiana. Intento que se hable más, intento que esos espacios sean habilitantes y me parece que a todos los invito a empezar a participar. Me siguen llamando, los queremos. Ay, Moyano. Moyano. No puedo, qué Moyano, picante, no puedo, es puede. culpa de Vigo. Pero sí decir último también, que bueno, en relación a las adicciones, que está la línea abierta del 141, que tiene asistencia gratuita y anónima las 24 horas de día en todo el país, y que también es por ley, parte de las obras sociales, cubrir un tratamiento de salud mental. Entonces, también hagamos ejercicio de nuestros derechos y bueno, busquen también ese espacio y nútranse de espacios también que puedan habilitar esto. Por mi parte, bueno, recomiendo siempre cualquier espacio terapéutico y bueno, cualquier cosa, aquí estoy. Genia Clary, te amamos. Si quieren, requieren asistencia o acompañamiento de salud mental en la provincia de Buenos Aires, pueden comunicarse con el 0800-222-5462 o acercarse a un hospital público, como dijo Clary, van a tener esa asistencia. Lo repito, 0800-222-5462. Ahí pueden comunicarse.